Hola amigos, con el gusto de siempre y ya el frío de costumbre, todavía no salimos de estos fríos. Obviamente el cuidado de nuestra salud es importante. Uno de mis amigos tenía un resfriado muy fuerte y me dijo que le tuvieron que hacer alguna aplicación de algunos ungüentos, pomadas para poder calentar nuevamente su cuerpo a nivel interno. Yo le dije de broma, oye, pero que tu casa es muy fría, ¿por qué no buscas alguna esquina? Y me dice, es que mi cuarto es muy frío y ¿qué tiene que ver una esquina? Le dije, bueno, me dijeron mis profesores de matemáticas que las esquinas tienen 90 grados. Obviamente se rió. Le mando un saludo, qué bueno que se recuperó. Pero bueno, el frío sigue, así que tenemos que cuidarnos bastante. El día de hoy quiero hablarte de las búsquedas. ¿Has buscado algo en internet últimamente? Son millones de búsquedas las que se hacen por segundo en el mundo, precisamente por decirlo así, en Google, por ejemplo. La gente busca cosas. Y más allá de estar viendo si se trata de que una búsqueda es porque nos hace falta algo o por cualquier otra cosa, es simple y sencillamente porque nosotros necesitamos cosas. ¿Tu familia necesitaría cosas? Claro que sí. ¿Dónde las buscarías? ¿Las buscarías en Google? Obviamente hay mucha gente que busca en Google, pero quisiera mencionarte, hablando de esta palabra, la búsqueda, mencionarte algunas cosas. Dijo alguien en alguna ocasión, busca primero entender para entonces ser entendido. Buena, ¿verdad que sí? Hay otra persona que dijo, si buscas la mejor respuesta, pues pregúntale a Dios. Claro que sí. Y la frase que más me gusta de todas, el que busca, encuentra. Por supuesto, esta la dijo nuestro Señor Jesús, Yeshua. El día de hoy vamos a ver el estudio de Éxodo, capítulos 18 al 20, una porción por demás hermosa. Si tú has leído la Biblia, sabes perfectamente que en esta porción se encuentran los famosísimos 10 mandamientos. ¿Quién no se ha topado en este mundo con los 10 mandamientos? Es posible que tú los conozcas, pero si no los conoces, al menos dónde se encuentran, cuáles son con detalle, sí has sido expuesto a ellos. Por ejemplo, el famosísimo mandamiento, no matarás, ¿verdad? ¿Cuántos no hemos visto, por ejemplo, una película donde hay un asesino, el juez, y se le juzga y obviamente recibe consecuencias muy tristes el acusado por haber privado de la vida a alguien? Bueno, pues ahí detrás de todo eso está precisamente uno de los famosísimos 10 mandamientos de Dios. Con mi familia yo hice una especie de concurso, juego, no sé, alguna dinámica que en esta enseñanza de recordar los 10 mandamientos nosotros pudiéramos hacer algo un poquito más allá. Lo que hice fue apuntar los 10 mandamientos de manera sencilla, corta, con una frase muy pequeña. Lo apunté en una cartulina, recorté, las revolví y las entregué a ellos. Y el trabajo consistía, pues no tanto en decirlos de memoria, sino en ordenarlos. Porque bueno, ahí estaban las dos funciones. Una, recordar los mandamientos del Señor y ver la jerarquía. Observamos cosas muy interesantes. Fue divertido, ¿verdad? Y a pesar de que mis hijos han escuchado los 10 mandamientos muchas veces, y a pesar de que pues los tenemos ahí en casa, no solo en la Biblia, sino en algunas ayudas visuales allí, también las tenemos, bueno, no deja de ser divertido como a veces el orden de los 10 mandamientos a veces no lo recordamos exactamente como son. Bueno, y era parte también de lo que se trataba. Pero hoy no vamos a ver acerca de los 10 mandamientos, sino vamos a ver acerca de estas 3 búsquedas para tu familia. Sí, 3 búsquedas para tu familia que evidentemente no las harás en el mundo virtual, en Google, sino que te voy a invitar a que las hagas en la vida real. Y para ello te invito a que vayas conmigo en Éxodo capítulo 18. Vamos a ver obviamente 3 textos de esta porción. La porción lleva por nombre Jetro o Yitro en hebreo. Y tú recordarás que Jetro o Yetro fue el suegro de Moisés. Sí,
Moisés, el gran libertador del Antiguo Testamento, él se casó con una mujer de nombre Séfora y el papá de ella era Yetro. Este era un hombre sabio, era un hombre cuidadoso, era un hombre de familia. Y resulta de que Yetro cuidó de la familia de Moisés mientras Moisés partió para Egipto para hacer la labor, esa labor tan grande que Dios le encomendó de liberar al pueblo de Israel. Pero ahora vamos a ver el regreso y vamos a ver su reencuentro con este personaje, con Yetro. Éxodo 18 del 1 al 6 dice así: oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, lo que te decía era su familiar, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. O sea, se enteró de todos los detalles. ¿Los recuerdas? Obviamente los hemos visto en clases pasadas. Las plagas que fueron cataclismos impresionantes donde el ser humano no tiene la posibilidad alguna de hacerles frente. Pero eso de que se abriera también el mar, la columna de fuego, la nube que les protegía, en fin, el fin del ejército del faraón, todos esos detalles los escuchó Yetro, y Yetro, al escucharlos, él aceptó que era un mensaje personal para él. Pero continuemos leyendo, versículo 2, Éxodo 18:2, dice así: y tomó Yetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, o sea, era su hija, la hija de Yetro, mujer de Moisés, después que él la envió. Versículo 3, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mis padres me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Yetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios, y le dijo a Moisés: yo, tu suegro Yetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Yo no sé si te fijaste, pero son varias veces las que se menciona que Yetro era suegro de Moisés y era suegro de Moisés y vino con su hija y la hija era la esposa de Moisés y vinieron con los hijos y menciona el nombre de la esposa de Moisés. O sea, el tema familiar en estos 6 versículos es el que cobra importancia. No tanto los grandes sucesos de la libertad, que obviamente fueron grandes, maravillosos, y Yetro estuvo escuchando y Yetro estuvo pensando y cavilando sobre sus decisiones personales y sobre si conocer o no a ese Dios maravilloso que hace grandes cosas. Pero aquí el énfasis y la repetición fue sobre la familia. Si tú contaste las veces, sí, estás en lo correcto. 3 veces mencionó a la esposa y 3 veces mencionó a los hijos. Mencionó el nombre de ellos. ¿Lo recuerdas? Séfora, la esposa, Gersón, el hijo mayor, y Eliezer, el hijo menor. Mencionó el significado del nombre de los hijos. ¡Wow! El tema familiar cobró mucha importancia cuando Moisés terminó su labor como libertador. Y esta es la primera de las búsquedas que tú y yo debemos de hacer con respecto a nuestra familia. Nosotros debemos de buscar la unidad familiar. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, todos nosotros tenemos actividades. Si tú eres papá, si tú eres mamá o si tú eres hijo y estás ahí en casa, tú tienes actividades. Tal vez tengas actividades escolares si eres un joven, un niño y estás estudiando, o tal vez tengas actividades económicas como es la de trabajar. A lo mejor tienes un negocio o laboras en alguna empresa, en alguna oficina, el gobierno, etc. ¿Sí? Esas actividades cobran una gran importancia en nuestra vida, pero no son las únicas. También tenemos otras actividades como por ejemplo las culturales, aprender un instrumento, aprender otro idioma, en fin. También nos gustan las deportivas. ¿Qué tal? Hacer ejercicio, mantener el cuerpo en forma. Todas estas actividades nos conectan con otras personas, nos abren otros panoramas y ¿sabes qué? Cobran una gran importancia dentro de nuestros afectos. Sí, el sentirse exitoso en el trabajo muchas veces llena nuestro corazón y a veces en el trabajo es donde equivocadamente queremos estar todo el tiempo.
Moisés hizo un gran trabajo que no se ha visto y solamente ha sido superado por muy pocos, y obviamente Jesús de Nazaret ha superado ese trabajo, pues Él ha sido el libertador del mundo entero. Sin restarle aprecio y respeto a Moisés, Moisés tenía que terminar su labor de libertador. Pero ¿cómo? Una labor tan grande que le hizo un beneficio a tantas personas, que estuvo envuelta entre tantos milagros, maravillas, que verdaderamente se vio el poder de Dios aquí en esta tierra como nunca jamás se había visto. Sí. Bueno, ¿eso era como para que Moisés se encargara totalmente toda su vida de eso? No. Había que frenar, había que parar, y el Señor libertador tenía que regresar a su casa, atender a su esposa, atender a sus hijos, estar con su familia, buscar la unidad familiar. Esta es la primera de las búsquedas, buscar la unidad familiar. Todas las cosas que nosotros hacemos sin duda son importantes, pero tenemos que hacer en todas ellas una pausa, porque hay que regresar con la familia, porque la familia tiene nombre, tiene significado y tiene importancia. Es cierto que haciendo el deporte, ganándote medallas, tú te has sentido muy bien, muy bien. Si ese es tu caso, felicidades. Sigue adelante. Es muy bueno que tú te esfuerces y te superes en cosas de ese tipo, en cuestiones culturales, en estudiar una carrera, una maestría. Excelente, todo está muy bien, pero por favor, no te distraigas. No pienses que salvar al mundo y hacer todas esas cosas puedan llegar a ser más importantes como para dejar a tu familia a un lado. Tu familia siempre te necesita continuamente. Así es que haz las pausas correspondientes. No dejes de atender a tu familia y busca la unidad familiar. ¿Cómo la buscamos? En la convivencia. Busquen comer juntos, busquen orar juntos. Y cuando los hijos son grandes, bueno, van a necesitar mucha más creatividad, pero por favor, pueden hacer juegos juntos. Recuerdo el Salmo 133 que dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Cuando los hijos son pequeños es muy fácil la convivencia familiar y por ende la unidad familiar pues se da casi de manera natural. Pero cuando los hijos ya son mayores y tienen otras aspiraciones y tienen otras prioridades, inclusive cuando son casados y ya viven aparte, ellos obviamente tienen otras agendas. Es muy importante que con sabiduría todos busquemos esa unidad, que cuando nos reunamos sea para estar contentos, no para reclamarnos, que cuando nos reunamos sea para apreciarnos, para valorarnos, que cuando nos reunamos no sea para presumir algo, o sea para sentirnos mayor que los demás o compararnos por alguna cosa, y tampoco para sentirnos menos. La familia, esa mishpaja, esa miel en la cual tú puedes disfrutar. Así que la primera de tus búsquedas en la vida real es busca la unidad familiar. Ahí, abre tu buscador y busca la unidad familiar. Obviamente no es el virtual, sino te estoy dando las pautas para que con el consejo de Dios tú busques ello. Vamos a la segunda cita de esta ocasión. Éxodo capítulo 19, versículo 3 al 6. Éxodo 19, y con ella vamos a ver la segunda de las búsquedas. Y Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, una manera de referirse a Israel, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice con los egipcios. ¿Sí? Ustedes vieron lo que hice con los egipcios, sus amos, sus captores en el pasado. Y cómo los tomé sobre las alas de águila y los he traído a mí. Un proceso libertador. Versículo 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ¿sí? Aquí hay una condición: si guardas mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí Moisés está teniendo una segunda tarea, ¿verdad? La primera era de reencontrarse con su familia. Sí. Todo eso que haces es muy importante. Qué bueno que eres exitoso en todo lo que haces, pero tu familia,
No dejes de atender a tu familia. Recuerda eso y busca esa unidad familiar. Segunda cosa, aquí lo que estamos viendo es que a Moisés se le encargó recordarle a todo el pueblo, bueno, y empezando por su familia, recordarle estas tres cosas. Recordar en hebreo se dice Zahor, es la palabra original en este texto, Zahor, que significa recordar, hacer memoria o repetir continuamente, mencionar continuamente o mencionar repetidamente. Cuando tú le mencionas algo repetidamente a alguien, le estás sembrando identidad. Y eso es lo que tú puedes hacer con tu familia. Claro, hay quienes siembran una identidad equivocada, una identidad de derrota, una identidad de tristeza, de reprobación, y esas son identidades que no vemos en la Biblia para nosotros. Si bien es cierto que no somos perfectos, la identidad que la Biblia te da a ti y a tu familia, a mí y a mi familia, es una identidad de aprobación. Por ejemplo, en ella encontramos que somos hijos de Dios. En ella encontramos que nos dice que somos amigos de Dios y enemigos del mundo. En ella nos dice que somos más que vencedores. En ella nos dice que somos luz, ¿verdad? Y que somos sal, ¿verdad? Que da sabor a esta vida. No somos gente aburrida, no somos gente de la oscuridad, de hacer cosas en lo oculto. No, somos gente que podemos vivir perfectamente con transparencia, a la luz del día, a la vista de todos. No tenemos cosas que esconder, o al menos esa es nuestra identidad. Y recordarle a tu familia que esa es su identidad. Oye, tú estás haciendo ese Zahor, tú les estás mencionando repetidamente y tú estás haciendo una labor que Dios le encomendó a Moisés para su tiempo y que Dios te la encomienda a ti para tu familia también. La familia debe de recordar su identidad. Así que lo que debemos de buscar, esta es la segunda búsqueda, debemos de buscar nuestra identidad. ¿En dónde? ¿En Google? No, en las promesas de Dios. Cada vez que hay una promesa de Dios, por ejemplo, recuerda alguna promesa. Me gusta mucho esa promesa que mencionaba mucho mi mamá, por ejemplo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Obviamente la promesa era de ser salvo, de estar en la presencia de Dios por la eternidad, de, si bien es cierto, de haberse equivocado en la vida, recomponer el camino en la gracia del Señor y encontrarse para siempre con Él. Pero hay muchísimas otras promesas. Hay promesas de salud, hay promesas de bienestar, hay promesas de felicidad, hay promesas de paz, hay promesas de armonía, hay promesas de abundancia inclusive. Hay promesas inclusive en cuestión material que no quisiera yo enfatizar en esta ocasión. Cuando tú buscas las promesas, tienes que recordar que eso es para una identidad. ¿A qué me refiero? Mira, imagínate que una persona llega a un establecimiento. Llega y en lugar de pedir los productos que ahí venden, lo que empieza a pedir es su aguinaldo, empieza a pedir sus vacaciones, empieza a pedir su prima vacacional, empieza a pedir todos los derechos laborales. Obviamente le dirán, oiga, usted aquí, señor, usted aquí trabaja, ¿o por qué pide esas cosas? Dice, no, yo no trabajo aquí. Bueno, pues es que si usted no trabaja aquí, no puede tener esos derechos, ¿verdad que sí? La identidad de trabajador de una empresa es lo que le da el derecho de tener esas promesas cumplidas en su vida. El aguinaldo, por ejemplo, a fin de año. Entonces hay muchísimas promesas en la palabra de Dios y hay mucha gente que las agarra y dice, estas promesas son mías. Hasta dicen así, con términos así un poquito metafísicos, me apodero de ellas, las tomo para mí. A ver, momento. Revisa tu identidad. Eres hijo de Dios, porque aquí se dicen tres cosas que tenían que recordar. Y estas son las cosas, esta es la manera en que tú vas a buscar estas promesas de Dios. Número 1, les tienes que decir a tu familia de dónde vienen. Así Moisés les decía, señores, nosotros venimos de Egipto, éramos esclavos, vivíamos en una vida limitada, no éramos libres ni vivíamos bien. Tú le puedes recordar a tu familia que de alguna manera ustedes vivían en un tipo de Egipto, en un tipo de esclavitud, donde no vivían bien, donde no hacían las cosas que deberían de hacer en la libertad que una persona debe de vivir.
Segunda cosa que les debía de recordar Moisés, pero el Señor nos tomó sobre sus alas, como alas de águilas. Yo también les recuerdo a mis hijos, yo no soy perfecto, hijos, y en mi vida pasada, antes de conocer a Dios, como Yetro un día lo conoció, sí, como mucha gente lo ha conocido, antes de yo conocerlo a él, yo me equivoqué sin saberlo y sin saber que era yo esclavo. Pero Dios en su misericordia me hizo conocer sus maravillas, me hizo verlas, me hizo estar seguro de ellas y me mostró su palabra. Entonces yo tuve que aceptar esas alas de águila que me llevaron en salvación. Y se los tengo que recordar. Tercer cosa que les tengo que recordar para que sepan su identidad. La tercer cosa es que tengo que guardar el pacto. ¿Por qué? Porque soy ahora sí su especial tesoro. Todos queremos las promesas, pero tenemos que guardar el pacto del Señor. Por supuesto que sí. Entonces recordar los 10 mandamientos, como te dije que lo hice en aquella ocasión, recordar mediante un juego, recordar mediante una memorización, una lectura. Si tú no conoces los 10 mandamientos, te invito Éxodo 20 o Deuteronomio capítulo 5, ahí están puntualizados. Jesús los mencionó continuamente y te los vas a encontrar en muchas partes en la vida, en películas, en frases, detrás de ellas está. ¿Por qué? Porque es algo que tenemos que recordar. Somos personas que vivimos conforme a una identidad. Esa es la segunda búsqueda. Busca la identidad de tu familia a través de las promesas de Dios y sus pactos. Y vamos al tercero de los textos, tercero y último. Éxodo capítulo 20:20. Éxodo capítulo 20:20. En este capítulo se dan los 10 mandamientos y muchas veces pensamos que los 10 mandamientos se dieron así, con música de violín, suavecito, y que en la piedra empezó a escribirse así los mandamientos. No. Fue en medio de cosas mucho más espectaculares que eso. Escucha. Éxodo 20:20 dice: Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de ustedes, y para que no pequéis. ¿Por qué les habla de temor y por qué estas cosas? Resulta de que los 10 mandamientos se dieron en medio de estruendos, en medio de relámpagos, en medio, dice la Biblia, sonidos de bocina, o sea, unos sonidos que no se sabía de dónde venían, pero también en medio de humo. Y estas señales, si tú las ves el día de hoy, obviamente que llaman tu atención. Imagínate que sales de tu casa y empiezas a ver una columna de humo, algo se está quemando. Inclusive hay gente que inmediatamente lo reportaría a los servicios de emergencia. Oiga, algo se está quemando. No puede pasar así inadvertido una columna de humo. Bueno, pues cuando se dieron los 10 mandamientos hubo mucho humo, como si algo se estuviera quemando. Un relámpago. Recuerdo que en alguna ocasión estábamos en una noche, estábamos en esas noches de tormentas, de temporada de tormentas, de temporada de lluvia, y esos truenos, esos relámpagos, que ya sabes que van a venir uno tras otro, ¿verdad? Pero aunque ya sabes que van a venir, cuando llegan, tu cuerpo se estremece. Aunque sabes que es un relámpago que cayó a muy lejana distancia de ti, que no te hizo ningún daño, tu cuerpo se estremece. En medio de cosas así se dieron los 10 mandamientos. ¿Por qué Dios habrá elegido ese escenario tan espectacular, tan estruendoso, tan lleno de señales de alarma para dar sus mandamientos? ¿Por qué lo habrá hecho así? Dios quería que tomáramos en serio y dejáramos todo, que pusiéramos atención en que estas 10 reglas y todas las demás que vendrán son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque hay una búsqueda. No solamente vamos a buscar que la familia se una en convivencia y que ésta sea agradable. No solamente vamos a buscar las promesas de Dios, todos sus beneficios, porque eso es parte de nuestra identidad, como el tesoro de Dios, que es su pueblo, ¿verdad? Pero también hay una tercer búsqueda, y esa búsqueda tenemos que hacerla con toda nuestra atención, con todos nuestros sentidos, porque es una búsqueda muy especial.
y está relacionada con los mandamientos de Dios. Continuamente cuando a un hijo se le dicen los mandamientos de Dios, hay unos que los aceptan de manera sencilla, ¿verdad? No matarás, no robarás, no codicies, en fin, honra a tu padre y a tu madre, los mandamientos de Dios. Ok. Hay hijos que lo toman muy, muy sencillo y muy fácil, y los beneficios que van a tener en la vida pues son muy buenos. Pero hay algunos otros hijos, ¿verdad?, que les cuesta mucho trabajo. ¿Y por qué? Y no quiero, y esto, y su atención es porque la tienen en otro lado. La tienen en otro lado. No están conscientes de los relámpagos, del humo, de las advertencias de Dios. ¡Ey! Escucha. Pon atención en estas cosas que te digo, en estos mandamientos. Guarda tu vida, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque si no lo haces, vendrán otros humos, esos sí peligrosos, vendrán otros relámpagos, esos sí letales, vendrán otros sonidos, esos sí ensordecedores, que van a hacer daño a tu vida. Así que pon atención a estos para que no vengan cosas más allá de tu vida. Dice aquí, las leyes de Dios y las reglas de la casa deben de ser sabidas en la familia. Sí, hay reglas también que los padres ponen, ¿verdad que sí? ¿Cuántos de nosotros tenemos reglas en nuestra casa? Llegar a la casa a cierta hora, ¿verdad? Por ejemplo, no gritar cuando estamos hablando, respetar el turno de cada quien. Hay reglas como, por ejemplo, hay familias que dicen, cuando termines de comer, agarras tu plato y lo llevas a donde son lavados, al fregadero, le decimos aquí donde vivo, ¿verdad? Inclusive lo lavas. En fin, hay muchas reglas. Y este tipo de reglas deben de ser sabidas, deben de ser respetadas, deben de ser observadas, deben de ser puestas en atención. ¿Por qué? Porque esto es parte de las reglas del Señor para nuestra limpieza, para nuestra santidad, para que nuestro altar esté de manera correctamente llevado. No se trata de que seamos personas infalibles, que seamos perfectas o buscar un perfeccionismo. No. Todos los seres humanos nos equivocamos, sino se trata de tener parámetros claros, sencillos, a los cuales podamos regresar. Esto es muy sencillo de entender. Por ejemplo, si tú de repente abres tu closet o abres el cajón de tu escritorio, por ejemplo, y ves cosas desacomodadas, ¿eso te hace necesariamente una mala persona? Por supuesto que no, pero sí te está diciendo que hay cosas ahí que hay que acomodar. Así es nuestra vida. Las reglas son para que sean una abierta del closet, abierta de un cajón, ¿sí? Un abrir el celular, revisar lo que tú ves, revisar lo que tú oyes y digas, oye, esto está bien, muy bien, pero esto está un poquito desacomodado. Es más, estas cosas no las necesito, se deberían de ir. La tercera búsqueda que tú necesitas en tu familia es la búsqueda de limpieza en el corazón. ¿Por qué te puse el ejemplo del closet? ¿Por qué te puse el ejemplo de un cajón? ¿Por qué te puse el ejemplo, no sé, de tu librero o de tu celular? Porque si tú revisas esas cosas, esos son reflejo de lo que hay en el interior tuyo, en tu mente, en tus pensamientos y en tu corazón, ¿sí? Si tú observas que fácilmente se desordena, ¿sí?, cosas en tu casa, no te espantes, ¿sí? Por eso aquí no te espantes, te estoy dando los mandamientos, no te asustes, no es para que te sientas mal, pero si ves que se desordenan cosas fácilmente en tu closet, eso significa que fácilmente se desordenan cosas en tu mente y en tu corazón. No te espantes, simplemente pongamos orden, mantengamos en orden las cosas. La tercera búsqueda es limpia tu casa, limpia tu corazón. Te voy a repetir estas 3 búsquedas para que no las andes buscando en internet, sino que las busques precisamente en la vida real con la ayuda del Señor. La primera, busca la unidad familiar para que ésta sea deliciosa. La segunda búsqueda, busca la promesa de Dios para tu familia. Acuérdate, Sajor, recuerda a tu familia 3 cosas que vimos importantes. Y la tercera búsqueda, busca un altar, es decir, una casa, una familia con un corazón limpio para el Señor. Mi nombre, José Moreno. Espero que disfrutes con tu familia estas enseñanzas. Suscríbete, clic en la campanita y nos vemos en la siguiente.
Shalom, shalom.